Nehemías capítulo 13, venga conmigo a la palabra y vamos a terminar esta serie que hemos estado ministrando por algunas semanas. Hoy es el sermón número 7, hemos estado 7 semanas ya estudiando este libro, aprendiendo acerca de los principios espirituales que están escondidos aquí adentro, ¿no? que el Señor nos deja ver en medio de toda esta historia. Y hemos dicho que cada persona, cada familia, cada comunidad que anhela ver la obra de Dios en medio de sus vidas, que anhela dedicar su vida para el Señor, que anhela vivir una comunión íntima con el Señor, necesita tomar, adquirir, creer en cada uno de los principios espirituales que están aquí adentro, porque tiene que ver precisamente con eso, con una renovación espiritual y con cómo mantener esa vida espiritual y todo eso que el Señor nos ha dado, aún a pesar de los ataques, de los enemigos, de las distracciones, de los conflictos y de todo lo que se levanta. Así que como hoy voy a terminar esta serie, permítame tomarme un par de minutos para repasar quizás un poco todo. Y no voy a volver a dar todos los mensajes, pero solamente rescatar esos principios principales que hemos aprendido durante todas estas semanas. Y si usted ha estado tomando sus notas, ahí los va a tener con usted. Si no lo ha hecho, quizás lo ha escuchado, lo ha visto en YouTube, eso es bueno. Yo le animo de nuevo a que usted escriba, tome sus notas para que pueda regresar ahí, para que el Señor pueda continuar ministrándole, hablándole. No sé cuántos ya están involucrados en los grupos Crece también. Estamos ministrando, compartiendo también en los grupos lo que estamos recibiendo y eso está siendo de bendición para que podamos aplicar la palabra, para que podamos profundizar en lo que el Señor nos está ministrando. Así que anímese, hágalo, sea parte de todo esto. Aprendimos, Nehemías capítulo 1, aprendimos que la oración precede a la acción, ¿verdad? Es ese momento cuando Nehemías escucha la realidad de todo lo que estaba pasando en Jerusalén, de la condición en la que estaba viviendo el pueblo, de la condición en la que estaban los muros, en la que estaba el templo, y Nehemías se levanta y regresa en este tercer retorno de la cautividad, después de Zorobabel, después de Esdras. Nehemías regresa con una intención clara de restaurar todos los muros, pero antes de ese regreso, cuando Nehemías escucha la realidad de lo que estaba pasando en Israel, lo primero que hace, dice la Escritura, es que él se sentó, lloró y oró. ¿Se acuerdan? Así que antes de que él se mandara a correr a construir, antes de todo lo que tenía que hacer, lo primero que hizo este hombre fue sentarse, a orar, a buscar al Señor y a hacer ayuno, dejándonos un principio importante, ¿no? Que en medio de todas las crisis, desafíos, decisiones y de todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, necesitamos cambiar un poco el orden de las prioridades. Lo que pasa es que cuando usted ora, solamente Dios le ve y solamente Dios le escucha. Cuando usted obra, trabaja, hace cosas, probablemente hay gente alrededor suyo que le está viendo. Para muchos de nosotros es muy importante esta segunda parte, ¿no? Lograr cosas o que la gente vea. Y para algunos de nosotros es muy poco importante que solamente Dios nos vea. Cuando el orden de los factores en esta ecuación altera el producto 100%. Porque aquí el que hace que las cosas ocurran, el dueño del oro y de la plata, el que nos entrega su espíritu, el que restaura todo lo que tiene que ser restaurado, es una sola persona, que es el Espíritu de Dios. Y la Biblia enseña en el libro de Mateo: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, es Él el que te va a recompensar en público. Así que es importante que nosotros entendamos este orden y en medio de la crisis, en medio de los desafíos, en medio de los conflictos, lo primero que necesitamos hacer es encerrarnos en el cuarto secreto, a orar, a sentarnos, a ayunar, a buscar al Señor. Y el Padre que te ve en lo secreto, Él se va a encargar de recompensarte en público. La unidad del pueblo de Dios es clave para la misión, aprendimos eso. Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 3. Tiene que ver con todo este proceso mientras Nehemías escuchaba
se levantaba la acción, unía al pueblo en función de una visión. Había algo que lograr, había algo que completar, había una misión que cumplir, cosa que Nehemías no podía hacer solo. Así que se encargó de llamar al pueblo, de animar al pueblo, de unir al pueblo en función de algo que había que lograr, de una misión, de una visión que Dios le había entregado, que era necesaria que el pueblo cumpliera. Es imposible que una persona sola logre todo esto. Se necesita de un pueblo unido. Quiero que sepa que esta es una de las pocas enseñanzas de Satanás en la Escritura. En el momento en que a Jesús le dijeron si echaba fuera a los demonios por Belcebú, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si yo echara fuera a los demonios por Belcebú no funcionaría, porque un reino dividido contra sí mismo prevalece. Jesús está diciendo que las tinieblas tienen un reino unido. Y porque tienen un reino unido es que logran avanzar, tomar y hacer todo lo que tienen que hacer. Jesús le está diciendo a esta gente que supuestamente lo están siguiendo, preguntando o amando, le está diciendo: no sean tontos. O sea, no hay manera de que yo pueda trabajar con Belcebú y echar fuera a Belcebú. El reino, para que prevalezca y para que avance, necesita estar unido. Por tanto, es un principio de la Escritura. Y habla una y otra vez. ¿Se acuerda usted de aquel momento en el libro de Génesis cuando Dios tiene que hablar del cielo en la Trinidad y dice: descendamos, confundamos sus lenguas, porque todos los hombres de la tierra se han unido en una visión y nada los va a hacer parar? Así que lo que Dios tuvo que hacer para detener la maldad del hombre fue confundir a los hombres para que no pudieran estar unidos. Esto es muy profundo en la Escritura, pero la realidad es que no existe una iglesia que no esté unida y que logre alcanzar la visión y la misión que el Señor le ha encomendado. Aprendimos entonces que debemos perseverar en medio de la oposición. Creo que ha quedado muy claro durante todas estas semanas, lo hemos repetido muchas veces, que el enemigo al que la iglesia enfrenta es un enemigo espiritual, ¿verdad que sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está clarísimo en la palabra que la iglesia enfrenta a un enemigo y es un enemigo que es completamente espiritual. Por tanto, necesitamos pelear de la manera adecuada, tener las estrategias adecuadas, pero la iglesia necesita persistir, resistir, mantenerse firme, obedeciendo a Dios y haciendo lo que el Señor le ha pedido, independientemente de los gigantes, de los enemigos, de los conflictos, de las crisis, de lo que se levanta. Cuando Satanás desanima a la iglesia en medio de los enemigos y de los ataques, cuando Satanás desanima a una familia en medio de los enemigos y de los ataques, empieza a ganar esa batalla. La iglesia necesita aprender, cada familia necesita aprender, cada hombre necesita aprender a mantenerse firme independientemente de los ataques, de las tinieblas, de los enemigos y de todo lo que se levanta contra el avance de la iglesia de Jesucristo. Aprendimos nosotros que la palabra de Dios trae avivamiento. Creo que es uno de los principios más importantes que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Fue lo que pasó con Esdras, fue lo que pasó con Nehemías, es lo que pasa en la Escritura. Cada vez que hay avivamiento en la Escritura, hay un regreso a la voz de Dios. Hay un regreso a la palabra de Dios, hay un regreso a la autoridad de Dios, hay un regreso a lo que dice la Escritura, entendiendo que esa es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, entendiendo que esa es la voz de Dios que se nos ha sido revelada, entendiendo que ahí está el consejo de Dios para nosotros. Por tanto, la iglesia, cada familia, cada hombre, cada persona necesita regresar a la palabra, regresar a la Escritura, para amar la palabra, para escudriñar la palabra, para aprender la palabra, para memorizar la palabra, para guardar la palabra, para obedecer la palabra. Fue lo que aprendimos, ¿verdad que sí? Hacer un compromiso de obediencia antes de que venga el mandamiento y de que venga la instrucción. Si usted no se acuerda de eso, regrese ahí a YouTube y vea los mensajes. Es un compromiso de obediencia antes de que venga la instrucción del Señor. Aprendimos nosotros que la confesión y el arrepentimiento son esenciales para la restauración. Nehemías capítulo 9 habla de esto y estos
textos que leímos en Esdras y que hemos leído durante todas estas semanas. O sea, no existe un avivamiento, no existe el rostro de Dios revelado delante de una persona que no haya vivido un proceso de arrepentimiento, de consagración, de rendición, de quebrantar el corazón, de romper no solamente los vestidos, pero el corazón. No existe. Es una de las cosas más importantes que registra el libro de Nehemías. Hacer pactos con Dios requiere compromiso concreto. O sea, es fascinante en la Escritura porque es el momento donde no solamente escucho, no solamente amo, no solamente disfruto, pero hago un compromiso firme con Dios, un pacto firme con Dios, donde toda mi mente, todo mi corazón, toda mi vida, todo mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, toda mi familia, mis hijos, mi descendencia, mis finanzas, mi tiempo, mi energía, mi futuro, mis decisiones, absolutamente todo lo que tengo está dentro de este pacto y yo soy un hombre que vive bajo pacto, que vive bajo acuerdo, que vive bajo un compromiso establecido con la única manera de poder disfrutar de esos muros levantados y reconstruidos. Estudiamos la semana pasada el último de estas enseñanzas, Nehemías capítulo 12, y aprendimos que la adoración y la alegría son parte de la vida restaurada. Alguien que ha sido restaurado y que levanta muros espirituales celebra, disfruta y adora. Alguien que no sabe adorar, celebrar y disfrutar, probablemente todavía sus muros no han sido restaurados y levantados. Quiero que sepas, decíamos esto, una persona puede vivir temporadas de dolor, de crisis, de desánimo, porque es parte de lo que todo ser humano tiene que vivir. Angustia, soledad, enfermedad, tristeza, quebranto. Es parte de lo que todos vivimos en algún momento, pero no está correcto que ese sea nuestro estado de vida. No está correcto que esa sea la manera en que vivimos nuestra vida todo el tiempo, porque la intención de Dios es que nosotros vivamos por el gozo de la salvación, que podamos celebrar, adorar y vivir para Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Muy bien, así que dicho todo esto, repasando un poco algunos de estos principios importantes, quiero entrar para sellar toda esta serie y hay algunas cosas puntuales que quiero poner en tu corazón, así que alista ahí para que puedas tomar tus notas, que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Nehemías capítulo 13. Ven conmigo la palabra, por favor, al versículo 3 de Nehemías. Quiero hablarte acerca de cómo permanecer en esa renovación. O sea, cuáles son los principios espirituales que necesitamos tener en cuenta no solamente para restaurar, sino para permanecer restaurados. Cuáles son los principios espirituales que necesitamos no solo para traer al Señor o para rendirnos al Señor, sino permanecer en esa condición. Así que hay unas 3 cosas importantes de las cuales te voy a hablar. Son 3 cosas bien simples, cada una tiene algunas cosas adentro, así que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos esta mañana. ¿Estamos listos? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Déjeme dejarlo ahí por ahora. Hay algo importante que necesitamos entender en este pasaje. Porque mientras yo leo la escritura, quizás para algunos puede ser muy interesante el texto, para otros puede ser un poco tedioso o aburrido. Pero hay un par de cosas que yo necesito que usted entienda, porque es verdaderamente emocionante
cuando entendemos el contexto de lo que está ocurriendo dentro de estos textos. Hay dos nombres puntuales aquí adentro, Eliasib y Tobías. Y yo necesito que usted entienda quiénes son esta gente, para que entienda la profundidad de lo que está pasando ahora mismo. Estamos hablando de alguien que le había permitido a otra persona vivir, habitar dentro del templo en el que Dios habitaba. Por tanto, en el momento en que Nehemías se da cuenta de esta realidad, se llena de pavor, de terror, y hace que todo esto sea revertido porque estaba mal. Sepa que el simple hecho de que alguien viviera, habitara, permaneciera todo el tiempo dentro del tabernáculo de Dios, ya era algo que iba en contra de las leyes que estaban establecidas. O sea, ninguna persona, ningún sacerdote, ningún levita, nadie podía habitar todo el tiempo y vivir todo el tiempo dentro del templo de Dios. O sea, esta gente entraban todos los días, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero vivir allá adentro era completamente prohibido. Ninguno de ellos podía hacer eso. Así que el simple hecho de que ya alguien lo estuviera haciendo ya estaba completamente mal. Pero cuando usted entienda de qué se trata, de quién se trata, se va a dar cuenta que estamos hablando de una crisis monumental. Estamos hablando de algo extremadamente complejo para el pueblo de Israel, porque estamos hablando de un deterioro al pacto. Estamos hablando de un descuido a la fidelidad de Dios. Digo, Dios había sido fiel con esta gente, le había hecho un montón de promesas, les había traído y había cumplido todo lo que había dicho que iba a hacer. Pero quiero que entiendas quién es Tobías. Estamos hablando del principal enemigo de Dios, del pueblo de Israel y del proceso de la reconstrucción. Tobías era el hombre que se había levantado 1, 2, 3, 4, 5 veces dentro de todo este proceso. Durante cada uno de estos años se había levantado una y otra vez para hacerle frente al Dios del cielo, para hacerle frente al pueblo de Israel y para que el proceso de la reconstrucción fuera detenido y se desbaratara ese proceso. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Dice que Tobías se molesta cuando oye que hay gente que está viniendo a reconstruir los muros de Jerusalén. Lo primero que hizo Tobías es que se molestó, se indignó, se llenó de rabia. Que ama la casa de Dios no se molesta cuando ve muros siendo levantados. Nehemías capítulo 2 versículo 19 dice que Tobías se burla de Nehemías. Se junta con un señor que se llamaba Sanbalat y con otro señor que se llamaba Gesem. Y en el versículo 19 del capítulo 2 de Nehemías, este señor llamado Tobías empieza a burlarse de Nehemías y de la reconstrucción y de todo el pueblo de Israel. ¿Recuerda que hablamos de eso? Hablamos del escarnio, hablamos de la burla. Dijimos, esta gente se estaba burlando, estaba haciendo escarnio y se estaba levantando contra Israel y contra el propósito que Dios le había dado a esta gente. Capítulo 4, versículo 3 de Nehemías. Es Tobías, el hombre que se levanta a ridiculizar a Israel y a la obra que estaban levantando. Hablamos de eso cuando hablamos del capítulo 4 y de los enemigos. Es este señor Tobías el que gritó delante de Israel y dijo, lo que ellos están construyendo, si una zorra viniera, lo destruiría. Así que estamos hablando del hombre que se molesta cuando Israel viene a reconstruir su ciudad. Se burla cuando empiezan el proceso de la reconstrucción. Ridiculiza a Israel cuando levantan lo que Dios les había mandado a levantar. En el capítulo 6 de Nehemías habla de Tobías de nuevo. Y dice que Tobías se involucra en intrigas.
en maldades. Dice que Tobías escribió cartas para que la construcción fuera detenida. Mire, 1, 2, 3, 4 ocasiones en medio de todo este proceso de reconstrucción, donde este hombre llamado Tobías se levanta para tratar de destruir lo que está pasando en Israel. Ahora hay un detalle aquí importante. Versículo 17 al versículo 19 de Nehemías capítulo 6 nos deja entender algo importante que estaba ocurriendo. Y es que dice que habían muchos nobles judíos que le estaban hablando bien a Nehemías de Tobías. Escúchelo de nuevo, por favor. Habían nobles judíos, gente que pertenecían a Israel, que eran parte del pueblo de Israel, que eran parte del liderazgo de Israel, que venían delante de Nehemías para hablarle bien a Nehemías de Tobías y de lo que Tobías estaba haciendo. Yo dije, bueno, no entiendo, ¿por qué? Y la razón es que algunos de esos nobles se habían emparentado, se habían hecho familia, habían hecho alianza con Tobías, con sus hijas y con sus sobrinas. Mira, se habían mezclado emocionalmente, almáticamente, familiarmente. Así que venían delante de Nehemías a hablar bien del hombre que estaba tratando de destruir Israel, pero por una cuestión emocional, familiar, almática. Los principios se movían. Tobías era un amonita. Los amonitas eran todos enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Estaba completamente prohibido que ese hombre fuera parte de todo lo que Israel estaba haciendo. Pero quiero que sepas que Tobías era probablemente, dicen los historiadores, era probablemente uno de los líderes más influyentes de toda la región y de todo el imperio persa en todo ese lugar. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tendría un hombre que tiene influencia, que tiene autoridad, que tiene liderazgo, que tiene recursos? ¿Qué necesidad tendría ese hombre de venir a vivir dentro de Israel, dentro del tabernáculo, en el lugar donde se supone que Dios está habitando? Lo que pasa es que este hombre ya había pasado 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, y en ninguno había logrado desbaratar a Dios, la obra de Dios, ni al pueblo de Dios. ¿Sabes qué hizo? Hizo alianza emocional con los líderes de Israel para que lo dejaran venir a vivir adentro del lugar donde la presencia de Dios habitaba. Porque si mezclaba eso, le ganaba la batalla a Israel. ¿Me están siguiendo, por favor? Está muy serio esto. Ahora yo tengo una pregunta, porque ¿quién en Israel tendría la autoridad para permitirle al principal enemigo de Israel en todo el proceso de la construcción que venga a vivir y habitar adentro del tabernáculo? ¿Quién tendría esa autoridad? Escúcheme, una sola persona en todo Israel. Y esa persona era el sumo sacerdote. Ese hombre se llamaba Eliasib. Es el que habla la escritura. Eliasib era el sumo sacerdote de Israel, que junto con todo el pueblo había sufrido las amenazas de Tobías, los engaños de Tobías, las crisis que Tobías había producido. Lo había vivido todo. Pero el versículo 4 del capítulo 13 de Nehemías, lo leí hace un momento, míralo por favor. Versículo
4 del capítulo 13 de Nehemías, dice que Eliasib y Tobías, ¿qué hicieron? Se emparentaron, se hicieron familia, se unieron, se les mezclaron los intereses. Por tanto, el sumo sacerdote del Dios del cielo, el que tenía que representar la voz de Dios, la autoridad de Dios, la gloria de Dios revelada sobre Israel, la historia de todo lo que Israel había vivido, en el momento en que hace la alianza, que se emparenta, que se une, que se mezcla, ¿saben lo que hizo? Oh, bendito Dios. Dice la escritura que le abrió las puertas del tabernáculo, del templo, se las abrió. El lugar donde estaba destinado para que llegaran las ofrendas, los diezmos, el grano, el aceite. El lugar donde deberían estar los recursos del pueblo de Dios. Este hombre le abrió las puertas, trajo al enemigo de Israel y lo metió a vivir allá adentro. Ah, bendito Dios. Usted está conmigo, me está siguiendo, por favor. Mire, yo necesito hablarle un par de cosas esta mañana de parte del Señor. Así que trate de aguantarme por un par de minutos, porque mientras yo leía todo esto y estudiaba todo esto, hubo algo muy claro que el Señor me habló. El Señor me dijo, hay algunos de ustedes que están cansados de lidiar las mismas batallas con el mismo enemigo, una y otra y otra y otra vez. Escuche, por favor, porque ay, Jehová. Usted está listo para escuchar lo que yo voy a hablar ahora de parte del Señor. ¿Está seguro? Esto fue lo que el Señor me dijo, que había muchas mujeres que estaban cansadas de lidiar con su matrimonio las mismas batallas, una y otra y otra y otra vez, y que ya estaban listas para salir corriendo. Escúchame, esto fue lo que el Señor me habló, que había muchos hombres que estaban cansados de enfrentarse a ese enemigo y a ese gigante sexual que ya habían vencido en algún momento, del cual Dios les había restaurado, y estaban peleando batallas una, otra y otra vez. Que había demasiada gente que estaba lista ya para abrirle las puertas del templo. Oh, bendito Dios. Esto es lo que pasa cuando permitimos que el enemigo viva en lo sagrado. Cuando hacemos alianzas con el enemigo que debería estar muerto, le permitimos que esté vivo y le abrimos la puerta del templo para que habite. Eso fue lo que pasó cuando Dios le habla al rey Saúl y le dice, vete a Amalek y mata y destruye a todos los amalecitas. ¿Se acuerda de la historia? Dice que cuando Saúl llega, mata a todos, dejó algunas ovejas, algunos bueyes, y se trae también vivo al rey. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que el profeta Samuel, que era un vidente, que vio desde su casa lo que estaba pasando con Saúl, cuando llega al campamento, hace la pregunta, ¿qué es este badido de ovejas y de bueyes que yo estoy escuchando? ¿Sabes lo que hizo el profeta Samuel con el rey de Amalek? Él lo trajo delante de todo Israel, y delante de Israel fue el profeta el que lo mató, porque el rey tenía la instrucción de matar todo lo que venía de Amalek, y el rey Saúl decidió mantener vivo lo que Dios había mandado a morir. El momento en el que el profeta llega,
agarra lo que estaba vivo, que debería estar muerto, lo trae delante de Israel y lo mata delante de Israel. Ah, Señor, yo no sé de verdad si yo puedo entrar en lo que esto significa, pero la Escritura dice que usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Está escrita ya está escrita. Ya está escrita. Usted y yo la tenemos, la palabra profética más segura, la tenemos. Usted la debería tener en sus manos. Mire, por eso es que yo ando con mi Biblia de papel, yo la aprecio. No sé, yo sé que suena un poco viejo y todo eso, pero es que, vaya, el sonido que hace esto no es el mismo sonido del teléfono. No nos sabemos los libros de la Biblia hoy, porque es que con el teléfono le hacemos así, lo encontramos muy rápido, pero no la tenemos adentro. No lo sabemos, no comemos la palabra. Perdóneme que le diga esto, pero es a modo de instrucción. Necesitamos valorar todo lo que esto significa. Necesitamos amarlo, darle el lugar que lleva. Esa es la palabra más segura que usted tiene. Mire, esto es la voz de Dios. Es el consejo de Dios. Toda la autoridad de Dios, la dirección de Dios está ahí. Deberíamos valorarlo como lo más alto que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay demasiadas cosas que esto enseña, que Dios enseña, que dice que tienen que estar vivas, que nosotros matamos. Y cosas que deberían estar muertas y que nosotros dejamos vivir. Escuchen, y cuando nosotros tomamos el espíritu profético de la palabra profética más segura, cuando usted se llena del Espíritu de Dios, cuando usted ama la palabra, esa palabra profética enciende su espíritu para que usted no pueda tolerar el pecado, para que usted mate lo que está vivo que debería estar muerto y para que no haga alianza con lo que Dios mandó a estar fuera del campamento. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no amamos, valoramos, respetamos, comemos del rollo de la palabra profética segura, entonces el espíritu suyo no está lleno de la voz profética de Dios, por tanto no tiene la autoridad y no tiene lo que usted necesita para traer a los reyes que están vivos y matarlo, sea lo que sea, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Ay, Padre. Yo me estoy explicando, estoy hablando en chino aquí, a ver. ¿Me están siguiendo? Hay muchos de nosotros que estamos conviviendo con cosas que no deberíamos convivir, porque la palabra profética más segura no es carne para nosotros, no es comida para nosotros, no es prioridad para nosotros. Hasta que no aprendamos a respetarla, a amarla, a obedecerla, a llenarnos del Espíritu de Dios, mis queridos, no vamos a tener lo que se necesita para enfrentarnos a los reyes que están vivos y matarlos. Quiero que lo escuches de nuevo. Hay algunos de nosotros cansados porque hemos peleado muchas batallas con el mismo enemigo y estamos a punto de colgar los guantes, de salir corriendo. Escucha, necesitas la fuerza de Dios y en esta mañana el Espíritu de Dios te lo va a entregar, porque eso fue lo que me habló en mi casa que iba a hacer contigo esta mañana. Porque lo que Dios va a hacer, lo que Dios prometió que iba a hacer desde el principio de los tiempos, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Su palabra siempre va a llegar al cumplimiento. Te he dicho esto 1,000,000 de veces, pero el Señor me indicó que te lo dijera de nuevo. Lo que Él te dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Lo que el Señor prometió que iba a hacer contigo, lo va a completar. La razón por la que te trajo a la tierra va a llegar al cumplimiento. El Dios del cielo no falla, Él sabe lo que está haciendo. Él tiene sus propósitos y necesitamos entenderlo. La iglesia necesita aprender a permanecer firme en frente de la crisis, en frente de los desafíos, en frente de los gigantes, en frente de los problemas, en frente de todo lo que se está levantando en contra de tu alma, de tu espíritu, en contra de lo que el Señor está diciendo que va a hacer. La iglesia necesita aprender a levantar sus manos, a cobrar fuerza del cielo, porque quiero que me escuchen, no es
pecado pelear con el gigante una y otra vez. El pecado está en rendirse, en salir corriendo y en abrirle la puerta. El problema de Dios con esta gente no era que peleaban con Tobías una y otra vez. El problema vino cuando se cansaron de pelear y le abrieron la puerta y lo dejaron vivir allá adentro. ¿Me explico? Que las tinieblas se van a levantar una y otra vez. Y Dios le ha dicho a la iglesia: resistan, permanezcan firmes en el lugar en el que yo les planté, para que hagan lo que yo dije, hablen lo que yo estoy hablando y vayan a donde yo estoy yendo. La iglesia necesita pararse firme en la voz de Dios. Y eso implica que vamos a tener que pelear con gigantes. Eso implica que se levantan las tinieblas, las tormentas, los desafíos. Pero la iglesia necesita aprender a pelear y a confiar en el Señor. Amén. Versículo 10 de Nehemías capítulo 13. Ay, Señor. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Usted está entendiendo la consecutividad de todo esto. A causa de que le abrieron las puertas, desobedecieron a Dios, metieron a Tobías allá adentro. Ahora está pasando todo esto que viene. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendrían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían en días de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Parece que se molestó Nehemías. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mire lo que está pasando en este texto. Lo que está ocurriendo en toda esta historia es una degradación y un incumplimiento al pacto que ellos habían hecho con Dios muy poco tiempo antes. Nehemías capítulo 8 es el momento cuando ellos leen la ley de Dios. El sacerdote Esdras, usted recordará cuando hablamos de todo esto, el sacerdote Esdras agarra la ley de Dios y la vuelve a leer delante de todo Israel.
Esdras lee la Torá, lee la ley, lee las historias, lee todo lo que Dios había hecho. Y el pueblo es bendecido, el pueblo es ministrado, el pueblo es confrontado. Al punto que Nehemías capítulo 9, lo que nos cuenta entonces es lo que ocurre con el pueblo después de leer la ley y después de ser confrontado por las palabras de la ley. Nehemías capítulo 9 es el momento de arrepentimiento, de quebrantamiento, de rendición, de entrega, de romper el corazón, de postrarse delante del Señor. El último versículo de Nehemías capítulo 9 termina diciendo: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías capítulo 9 termina diciendo: a causa de que hemos escuchado la ley, a causa de que nos hemos arrepentido delante de Dios, nosotros vamos a hacer un pacto con Dios, vamos a hacer un compromiso con el Dios del cielo, pero un compromiso que va a quedar escrito y que va a quedar firmado. Así que todos los levitas de Israel, todos los sacerdotes de Israel, todas las personas que están en autoridad en Israel van a firmar este pacto, van a firmar este compromiso para que esto quede completamente sellado. Y esto es lo que da paso a Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10 es el momento donde todo Israel, todos los sacerdotes, todos los cantores, todos los levitas, Israel completo hace un pacto delante del Señor. Quiero que entienda, porque en este pacto, en Nehemías capítulo 10, hay tres cosas puntuales que ocurren. O sea, ellos pactan con Dios tres cosas que iban a hacer, y lo que pasa en los versículos que acabamos de leer es precisamente el incumplimiento de las tres cosas que ellos pactaron con Dios en Nehemías capítulo 10. ¿Me está siguiendo? Nehemías capítulo 8, ellos escuchan la ley. Nehemías capítulo 9, ellos se arrepienten por todos sus pecados y lo que habían hecho en contra de la ley. Nehemías capítulo 10, ellos hacen un pacto con Dios, donde ellos pactan tres cosas que te voy a decir ahora. Nehemías capítulo 13, pasan apenas unas 3 décadas aproximadamente, y el pueblo de Israel empieza a quebrantar cada elemento del pacto que había hecho con Dios. De ahí la molestia de Nehemías. Venga conmigo, por favor. Nehemías capítulo 10, versículo 30. Dijeron ellos: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto es pacto. Es una separación del mundo. Es una pureza relacional y cultural, donde ellos están haciendo un pacto con Dios en Nehemías capítulo 10 y le están diciendo: Señor, a causa de que esto es lo que tu ley dice, a causa de que esto es lo que tú pides que nosotros hagamos, a causa de que esto es lo que es correcto para ti, nosotros hacemos un pacto contigo, donde no vamos a tomar ninguna mujer que no sea del pueblo, donde no vamos a entregar nuestras hijas a esos hombres, donde no vamos a traer esos hombres para aquí a vivir con nosotros. Nehemías capítulo 13, versículo 23. Lo voy a leer en unos minutos. Versículo 23. Empieza a describir lo que estaba pasando en Israel a causa de que los hombres de Israel habían tomado mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Se habían entregado a hombres de otras tribus, de otros pueblos, de otras naciones. Estaban adorando a otros dioses, y eso se volvió parte de la cultura de cada una de esas familias y se volvió parte de la cultura de Israel. Yo necesito decir algo que dije esta mañana, y tómelo con respeto, por favor. Con todo mi corazón, con todo mi amor. Pero necesito decirlo. Hay muchos de nosotros que hemos confiado tanto en la gracia soberana, restauradora del Espíritu Santo, que no hemos estado conscientes de que la gracia no elimina las consecuencias de nuestros pecados.
Mire, la Escritura enseña con toda claridad que toda persona que se arrepiente delante de Dios va a alcanzar gracia y misericordia. El oportuno socorro para su alma viene del cielo. Usted y yo nos arrepentimos delante del Señor y Dios nos va a perdonar, a extender gracia y extender misericordia. Pero el pecado tiene consecuencias. Y la gracia soberana de Dios nunca en la Escritura elimina las consecuencias del pecado. No, queridos. Quiero que prestes atención a lo que estoy diciendo. Porque hay demasiada gente que ha tomado decisiones estando en Cristo. Las cosas que nosotros hacemos fuera de Cristo, no hemos sido redimidos, salvados, perdonados, no hemos tenido un encuentro con el Señor, no somos conscientes quizás, no sé. Pero hay muchos de nosotros que estando en Cristo nos hemos dado muchas libertades, ¿no? Al pecado, a hacer alianzas con cosas que no deberíamos, a amar cosas que no deberíamos, a practicar cosas que no deberíamos, a entregarnos en matrimonios con personas que no conocen al Señor. Pasa el tiempo y después usted crece, se arrepiente, el Señor te perdona, claro. La gracia de Dios te restaura, claro. Y después usted dice, yo quiero servir al Señor, quiero irme a las naciones, quiero predicar el Evangelio. Y ahí te das cuenta que te uniste con alguien que no era de la tribu. Ahí te das cuenta que te uniste en lo que la Biblia llama el yugo de Sigma. La gracia de Dios nos alcanzará siempre, pero las consecuencias de nuestros pecados las vamos a tener que vivir también. Me asombra que esta gente hacen un pacto con Dios, donde le dicen, Señor, no lo haremos. Nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra familia será para ti. Y tan pronto ellos se dan la libertad de quebrantar este pacto con tanta facilidad. Nehemías capítulo 10, versículo 31, dice la palabra, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santo. Mire, esto es parte del pacto. Ellos escucharon la ley, se arrepintieron de sus pecados, vinieron a hacer pacto con Dios y le dijeron, Señor, no tomaremos mujeres que no sean de tu pueblo, no nos mezclaremos. Segunda cosa, le dijeron, Señor, el día de reposo es para ti. Lo guardaremos, lo honraremos, no trabajaremos, te lo entregaremos. Preste atención porque esto tiene que ver con el pacto, no solamente con el día. Y lo que está pasando en Israel, en los versículos que leímos hace un momento, es que esta gente quebranta cada vez el día de reposo por un poco de pescado que van a comprar. Entienda que esto no tiene que ver solo con el día de reposo, tiene que ver con el quebrantamiento del pacto a causa de todas nuestras buenas justificaciones. ¿Sí? Los pescados justificaban el quebrantamiento del pacto. El dinero que iba a entrar a la cuenta justificaba el quebrantamiento del pacto. Esto no tiene que ver solo con el día de reposo. Tiene que ver con un día que había sido separado y dedicado para honrar a Dios y para vivir para Él. Israel lo estaba contaminando con sus propios intereses. ¿Me siguen el concepto? Nehemías capítulo 10, versículo del 32 al 39. Habla de la última cosa que ellos se propusieron como parte del pacto que ellos hicieron con el Señor. Y ellos dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Escúchelo por favor. Lo que ellos dijeron fue, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Había un compromiso. Y ese compromiso tenía que ver con el pueblo trayendo los diezmos, trayendo las ofrendas, sosteniendo a los levitas. ¿Sabes qué estaba pasando? Lo leímos hace un momento. Dice la Escritura que los levitas tuvieron que irse, que huir. ¿Sabes a dónde?
se tuvieron que ir a trabajar a su heredad al campo, porque el pueblo había quebrantado el pacto. Porque había algo que el pueblo había dicho: haremos, lo entregaremos, cuidaremos la casa de Dios. No abandonaremos la casa de Dios. Pero las expectativas, los deseos, las emociones, las crisis, todo lo que vino, hizo que el pueblo se tambaleara tan fácilmente, que los levitas de Dios tuvieron que irse corriendo a causa de la desobediencia del pueblo y a causa del quebrantamiento del pacto que el pueblo había hecho con Dios. Capítulo 10 de Nehemías representa un avivamiento, representa la restauración del pacto. El capítulo 13 de Nehemías representa la decadencia espiritual a causa de no cumplir el pacto y de no obedecer el pacto. Digo, quizás no hemos entendido la seriedad espiritual que esto tiene. Quizás no hemos entendido que Dios es una persona, no es la persona que gobierna sobre todo, que reina sobre todo, que está sentado en su trono, que tiene completo poder y completa autoridad. Y que es nuestra responsabilidad vivir para Él, y es el mayor honor y privilegio de nuestra vida. Pero como tan bueno es, la Escritura dice que también es fuego consumido. Como tan lleno de gracia está, también está lleno de ley, de orden. Como anhela que todos sean salvos, también nos deja la opción de no seguirle a Él, obedecerle a Él y amarle a Él. Es una realidad en la Escritura. Yo me preguntaba solo, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ese avivamiento en nuestra vida en algún momento? ¿Cuántos hemos experimentado ese momento de escuchar la voz de Dios y entender con claridad que Dios me está hablando a mí? Y experimentar ese quebranto, ese momento donde el corazón se quiebra, se rompe delante de Él, donde hay arrepentimiento, donde hay transformación, donde el poder de Dios viene sobre ti. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Pero ha pasado quizás tiempo, dificultades, crisis, situaciones complejas, enemigos que se han levantado. Y de repente nos vemos nosotros envueltos en una decadencia espiritual, quebrantando un pacto que hicimos un día, donde vimos la gloria de Dios. Solo pregúntate conmigo, ¿cuánto del pacto que hiciste con Dios estás cumpliendo y cuánto no? ¿Cuánto de lo que prometiste a Él estás cumpliendo y cuánto no? Voy a terminar ya. Versículo 23 de Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Hablábamos hace un momento de esto. Preste atención al versículo 24, por favor. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no lo hagas. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y a uno de los hijos de
Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Vieron Eliasib, De nuevo. El que había hecho alianza con Tobías también había hecho alianza con Sanbalat. Acuérdate de ellos, versículo 29, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos por señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Te voy a decir de qué se trata el libro de Nehemías y cómo termina. Nehemías es un libro de reconstrucción, es un libro de liderazgo, es un libro de regreso al corazón de Dios. Es un pueblo que estaba lejos, es un pueblo que estaba en cautividad, es un pueblo que necesitaba que Dios hiciera algo en medio de ellos. Regresan a Jerusalén, levantan los muros, construyen casa para Dios, construyen muros espirituales, levantan el altar. Estaba todo listo, un pueblo que se rebela de nuevo contra Dios, que vuelven a romper el pacto, pero Dios les deja algo muy claro. Dios nos está dando una enseñanza, probablemente una de las más profundas aquí. El hecho de que esta gente desobedeciera el pacto, cuando ellos se arrepintieran, escúchenme, pero con todo su corazón, cuando ellos se arrepintieran, ellos iban a experimentar la gracia soberana y salvadora del Espíritu Santo 100%. Escuche, pero sus hijos ya hablaban otro idioma, tenían otra cultura y adoraban a otros dioses. ¿Me explico? Con esta gente pasaba un poco parecido a lo que nos pasa aquí a nosotros en este país, ¿no? Muchas veces los abuelos y los nietos no se entienden porque hablan dos idiomas completamente diferentes. Digo, los abuelos hablan bien cubano y los nietos son gringuitos, hablan americano, hablan inglés. No se entienden. Eso es lo que le estaba pasando a esta gente, pero por desobedecer la ley de Dios. Porque irrespetaron el pacto. Porque hicieron lo que no tenían que hacer y sus hijos los vieron haciendo lo que no tenían que hacer. Quebrantaron el pacto, mintieron, dejaron entrar cosas que no deberían entrar a su casa, a su pueblo, a su tierra. Pasó el tiempo y llegó un momento donde el Espíritu de Dios les confrontó, ellos cayeron, se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero sus hijos ya habían aprendido lo malo, ya se habían contaminado con el pecado. Ya adoraban a otros dioses. Ya tenían una cultura mezclada. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que hay demasiados de nosotros en muchas ocasiones que nos damos todas libertades y pensamos que todo va a estar bien. Llega el momento donde nos arrepentimos y sí, la gracia de Dios nos cubre. Pero hay gente que nos está mirando, que nos está siguiendo, que está yendo detrás de ti. Y para esa gente puede ser tarde después. Y después tenemos que orar 10 años, 20 años para que el Señor les restaure, les traiga de nuevo a su casa. Haga un milagro con ellos porque permitimos entrar cosas que nunca debimos haber permitido que entraran. ¿Me explico? Nehemías no se trata solo de reconstrucción. Se trata de los principios espirituales para ver la gloria de Dios. Y para que nuestras generaciones vean la gloria de Dios. Oh, yo oro por una iglesia que diga como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes lo que quieren hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le amaremos a Él, viviremos para Él, le adoraremos a Él. Que levantemos muros espirituales en casa, que traigamos la adoración al Señor, que mantengamos la santidad, hombres que mantengan la pureza, mujeres que mantengan la pureza. Hijos que puedan ver a sus padres amando al Señor, honrando al Señor, adorando al Señor. Para que no tengamos esa crisis de una generación entera que no quiere servir a Dios, ni vivir para Dios, ni honrar el nombre del Dios vivo.
Necesitamos levantar muros, proteger esos muros, cuidar esos muros y ser intencional y responsable con lo que dejamos entrar y lo que no dejamos entrar, lo que mantenemos vivo y lo que matamos. Mire, necesitamos matar cosas. Necesitamos dejar cosas fuera de nuestra casa, por más que sea parte de la cultura, por más que nos guste, por más que sea bonito, por más que nos entretenga. Hay cosas que se tienen que quedar fuera de los muros, porque si las dejamos entrar, usted se contamina, se arrepiente y se va al cielo, pero sus hijos y los míos van a terminar hablando un lenguaje diferente, una cultura diferente y adorando a dioses diferentes. Y yo creo que usted y yo queremos ver generaciones que adoren al Señor, que amen al Señor, que sirvan al Señor. Coqueteando con el pecado no podemos ver eso. No, familia, no podemos ver eso, coqueteando con el pecado, dándonos permiso y libertades que no están correctas. Necesitamos una iglesia que honre a Dios, que se pare en el lugar que se tiene que parar, que ame la santidad, que le llame bueno a lo bueno, malo a lo malo, que honremos a Dios con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestras decisiones, con todo lo que somos. Que el nombre de Dios sea honrado en mi casa, sea honrado en la ciudad, sea honrado en la iglesia, sea honrado en las naciones, para que nuestras generaciones puedan amar al Señor, puedan adorar al Señor, puedan servir al Señor, puedan bendecir al Señor. Nehemías es un desafío espiritual, a que levantemos muros, los mantengamos altos y cuidemos el pacto que hemos hecho con Dios. Muros levantados sin pacto cumplido no funciona. Pacto cumplido sin muros levantados no funciona. Hay que levantar muros y obedecer el pacto para que veamos la gloria de Dios de una manera impresionante. Amén. Vamos, dale la alabanza más grande que tengas al Dios de los cielos. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor. Gracias, Señor. Déjame invitarte a que te tomes un minuto para meditar en la palabra. Tómate un minuto para que medites y pienses. Yo no sé si quizás hay cosas que hemos permitido que estén vivas y deberían estar muertas. No sé si quizás eres de esos que llegó esta mañana, esta tarde, cansado de pelear las mismas batallas. Y estás listo para abrir la puerta y permitirle a los enemigos del pueblo de Dios que entren y vivan en el lugar donde no deberían estar. No sé cómo llegaste esta mañana, pero quiero que escuches. El Espíritu de Dios va a fortalecer tus manos y tu corazón esta mañana. Si estás cansado, hay nuevas fuerzas de Dios para ti. La palabra del Señor dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Hay fuerzas nuevas de Dios para ti hoy. Para que sigas peleando. Para que te mantengas firme. Para que no le permitas a los enemigos de Dios que te ganen la batalla. Para que te mantengas en lo que el Señor ha dicho. Hagas lo que Él te ha dicho que hagas. Y puedas ver la gloria de Dios como nunca antes. Quizás hay algunos de nosotros que necesitamos caerle a patadas a algunos de esos enemigos que le hemos abierto la puerta y los hemos dejado entrar. Y sabemos que están allá adentro y están vivos, deberían estar muertos. Tiene que haber gente que tome el espíritu profético de la palabra profética más segura. Que los arranque del lugar donde están en su habitación, los traiga al lugar público y los mate delante de todo el campamento. Oh, vamos, alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Los enemigos no se matan en secreto, se traen delante de Israel. Vamos, cierra tus ojos, por favor, habla con Dios por un momento. El Espíritu del Señor está en medio de este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo.
Vamos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Él está listo. Él está listo para fortalecerte. Él está listo para acompañarte en el proceso. Él está listo para estar contigo cuando tengas que matar a esos enemigos. Él está listo. Él está listo para darte fuerzas. Él está listo para llenarte de poder. Él está listo para hacer lo que solamente Él tiene la capacidad de hacer. Él está listo. Mira, si sabes, si tú lo sabes, tú sabes. Tú sabes que estás a punto de abrir la puerta. Tú sabes que hay cosas que deberías matar. Levanta tus manos, pero mientras menos fuerzas tenga, más alto levanta tus manos. Mientras más cansado estés, más alto levantas tus manos. Mientras menos deseas tengas de seguir batallando, más alto levanta tus manos. Porque las fuerzas no vienen de ningún recurso, vienen del Dios del cielo, vienen del Espíritu de Dios que está en medio de este lugar, que conoce tu corazón, que conoce tus batallas, que conoce tu pasado y conoce tu futuro. Oh Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo en esta mañana. Fortalece a tus hijos, a cada uno de tus hijos en este lugar. Vamos, esas mujeres que saben que están cansadas de pelear y que están a punto de salir corriendo. Un round más, vamos. Un round más para que veas a Dios haciendo los milagros que tú no tienes la capacidad de hacer. Esos hombres que están a punto de ceder delante del pecado, vamos. Un round más, levanta tus manos y permítele al Espíritu de Dios que fortalezca tu vida y te traiga un tiempo nuevo. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, oh gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Vamos, eres tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Toma las decisiones que necesites tomar. Mata a los enemigos que necesites matar. Haz pacto con Dios, renueva tu pacto. Aprovecha este momento, aprovecha este momento. El Espíritu del Señor está escuchándote, Él está listo, Él está orando. Él se está moviendo en medio de todo este lugar. Habla con Él, vamos, habla con Él un momento. Gracias Espíritu Santo. Escúchame, te digo esto de parte del Señor para alguien aquí hoy. Yo sé que has peleado muchas veces y tú piensas que ya no va a pasar nada. Pero te voy a decir como Jesús le dijo a Pedro: vuelve de nuevo, vuelve a echar la red. Porque los peces no se obtienen con tu fuerza, se obtienen del milagro de Dios. En medio de tu vida, en medio de tu corazón, en medio de tu casa. Vuelve a echar la red. Vuelve a intentarlo. Vamos, levanta tus manos lo más alto que puedas. El Espíritu de Dios te fortalezca. El Espíritu de Dios te fortalezca. El Espíritu de Dios te fortalezca. Él multiplique tus fuerzas esta tarde. Él multiplique tus fuerzas esta tarde. Yo hablo la vida de Dios sobre ti. Hablo la vida de Dios sobre ti. Hablo la vida de Dios sobre ti. Hablo la vida de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Hablo la vida de Dios sobre ti. Para que veas la mano de Dios de una manera impresionante. Para que veas cómo los enemigos espirituales mueren delante de tus ojos. Para que veas cómo el Señor se levanta grande, poderoso, temible, victorioso. Para que veas cómo Él cumple cada una de las promesas que te dio. Oh, vamos, levanta tus manos. El Espíritu de Dios te fortalezca esta mañana. Para que no te desanimes, para que no te canses, para que no tires la toalla. Para que veas a Dios obrando en medio de tu vida. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias.
Gracias, gracias, gracias. Vamos, toma un momento, ora por tu casa. Si tienes a tu esposo o tu esposa ahí contigo, agárralo de las manos. Tómate un momento, ora por tu casa, ora por tus hijos. Habla palabras de vida y de bendición. Lo que ya pasó ya está. Lo que ya hiciste mal ya está. Las puertas que abriste y permitiste ya están. Hoy es día para cerrar, para un nuevo comienzo, para hablar la vida de Dios, para traer el reino de Dios. Vamos, abre tus labios, bendice a tu familia. Trae la presencia de Dios a tu casa. Oh, aleluya, 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 aleluya. Vamos, vamos, abre tus labios, abre tus labios. Cerramos esta serie todo este tiempo que el Señor nos ha estado mostrando, diciéndole: Padre, rendimos nuestros corazones delante de ti, rendimos nuestros deseos delante de ti, cerramos todas las puertas que hay que cerrar, hacemos pacto contigo. Abre tus labios, por favor. No quiero que cantes solo, quiero que te lo tomes muy en serio, para entregarle todo al Señor, para seguir sus pasos, para hacer lo que Él quiere que hagas. Gracias, Señor.